Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con vosotros. Nos reunimos en torno al altar para celebrar la muerte y la resurrección de Jesucristo, como hicieron los apóstoles al principio de la Iglesia, celebrar que el Señor estaba vivo, que el Señor está vivo y que el Señor nos sigue acompañando a nosotros, su pueblo, la Iglesia. Pongámonos en su presencia para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha con bondad nuestras súplicas, y pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza, concédenos siempre la ayuda de tu gracia para que, al poner en práctica tus mandamientos, te agrademos con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, los israelitas, al llegar al desierto del Sinaí, acamparon allí frente al monte. Moisés subió hacia Dios. El Señor le llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los israelitas. Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamad al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios.
que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. ¿Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera? Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, estando ya reconciliados, estaremos salvos por su vida? Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quienes hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Esto dice el Señor: sed mi pueblo y ovejas de mi rebaño. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el fanático y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de Dios está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dadlo gratis. Palabra del Señor. Queridos hermanos, yo cuando era pequeño y joven solía pasar las vacaciones, porque resulta que mi padre era veterinario en toda esa comarca, en un pueblecito de la provincia de Palencia que se llamaba y se llama Villalaco. Allí hoy mismo pues tendrán a lo mejor misa, supongo que tendrán misa,
pues quedan 6 personas en el pueblo, muy poca gente. Me recuerdo una vez de pequeño, apareció cerca del río, es un río muy agradable para bañarse allí, el río Pisuerga, apareció allí un mosaico romano. En el suelo, en un campo de labor, apareció una zona de 3 metros por 5 metros, un mosaico grande, que con piedrecitas de colores, unos dibujos geométricos y después una figura de una diosa romana. Vinieron arqueólogos y constataron que ese mosaico, en realidad lo que allí había era el patio de una villa romana. Allí los romanos pues colonizaron esta zona muy profundamente, una villa romana de en torno del año 200 después de Cristo. Siguieron excavando y fueron apareciendo pues los restos de lo que había sido una villa romana, una casa de unas personas ricas que tenían allí una explotación agraria y vivían allí pues muy apaciblemente y muy confortablemente. La casa romana constaba de un patio y habitaciones en torno a ese patio, y ese patio normalmente siempre tenía un mosaico en el centro. A mí me gustaba cuando era pequeño imaginarme cómo era la vida de los romanos. Es más, siempre pensé, antes o después, aquí llegó también el cristianismo, porque el cristianismo se expandió por el mundo conocido de la época, por el mundo romano, pues de una manera muy sencilla y muy familiar. Llegaban unas personas, anunciaban el mensaje de Jesucristo, unos creían, otros no creían, y así fue como se fue expandiendo la fe cristiana en aquella época. A mí me gusta imaginarme cómo fue el principio del cristianismo en ese mundo. Hoy vemos las ruinas y es muy difícil imaginarse cómo era este mundo. Cuando vamos a Roma, pues todo parece que son piedras caídas y sin un orden muy definitivo, pero cuando uno se imagina cómo era la ciudad de Roma, uno se queda sorprendido de la altura que llegó a alcanzar esa civilización. ¿Cómo fue el origen del cristianismo? Pues fue un origen muy sencillo. Jesús escogió gente que no era especialmente apta para la empresa que se proponía, que era traer el reino de Dios a la tierra, al menos tal y como nos lo imaginamos los hombres. Escoge al primero, Simón, llamado Pedro, un pescador. Ni sabría leer ni escribir, ni habría salido de Galilea, a lo mejor alguna vez a Jerusalén, poco más. Su hermano Andrés, pues pónganse en que no mucho más. Santiago, el Zebedeo y su hermano Juan, pues sí, tenían un temperamento muy fuerte, pero no les pidan tampoco mucho más. Mateo, pero si es que era prácticamente un ladrón. Simón el fanático, este quería con la espada hacer terrorismo y matar a cuantos más romanos mejor. Judas Iscariote, él quería un reino mesiánico al estilo de como son los reinos de la tierra y por eso se decepcionó tanto con Jesús. Es decir, personas que, hombre, Jesús podía haber escogido en esta época a Séneca, el gran filósofo, a Tácito, a cualquiera de los grandes hombres que existían en esta época. Podía haber nacido en el Palacio Imperial, en la época de Augusto y sus sucesores que dominaban el mundo. Y no, quiso nacer en un rincón perdido y escogió a unas personas que, pues los pobres, no daban mucho más de sí. ¿Qué pone esto de manifiesto? Que no es la fuerza de los hombres lo que hace llegar el reino de Dios a la tierra. Es el Espíritu Santo que mueve a las personas, por muy humildes que sean, a dar testimonio de la verdad, a dar testimonio de que Jesucristo ha resucitado, vive y nos acompaña, que el Espíritu Santo nos da la fuerza para ser los testigos de Dios en este mundo y saber que nos espera más allá de las barreras de nuestra existencia. Cuando decimos en el credo, creo que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿Qué es lo que decimos? Que nuestra fe no se fundamenta en nuestra decisión o no se fundamenta nuestra Iglesia en una estructura que hayamos construido aquí en la tierra a base de dinero y con muchas posibilidades. No, nuestra fe se fundamenta en el testimonio
que suscita el Espíritu en nosotros. Es quien nos mueve el Espíritu Santo, como movió al principio a los apóstoles. Tal vez nosotros en nuestro tiempo corremos la tentación de querer hacer nuestra fe, nuestra iglesia, nuestro testimonio a la imagen de lo que funciona en nuestro mundo: la propaganda, la publicidad, la organización, la administración de unos medios, y eso está ajeno al plan de Dios absolutamente. Lo que Dios espera es nuestra fe, como esperó de los apóstoles la confianza en su persona. Jesús no dio clases a los apóstoles de qué tenían que hacer, ni les enseñó un programa de contabilidad, ni les programó en un plan pastoral para el mundo. Jesús simplemente mostró a estos hombres sencillos la fuerza de quien Él era en verdad, es decir, Dios. Jesucristo, Dios verdadero, a través de los milagros, a través de la autoridad de su palabra, da a conocer a los apóstoles que en Él hay una fuerza que no es de este mundo. Cuando le pregunta Pilatos a Jesús: ¿pero tú eres rey? Sí, soy rey, para eso he venido a este mundo, pero mi reino no es de este mundo. Esta es la gran tentación que tenemos nosotros: pretender extender, anunciar y vivir nuestra fe en la Iglesia como en una empresa, y no es así como Dios quiere que vivamos. Jesús no mandó a sus discípulos a dialogar con otras religiones. Jesús mandó a sus discípulos a dar testimonio de que en Él, y solo en Él, tiene el ser humano esperanza y tiene el ser humano salvación. De que en Él y solo en Él está la verdad, y fuera de Él no hay verdad. Es oscuridad, es desesperanza. Hasta tal extremo, los apóstoles de Jesucristo, estos 12 sencillos pescadores, comprendieron lo que Jesús esperaba de ellos, que hasta su vida entregaron. ¿Por qué? Porque sabían que muriendo la ganaban, porque sabían que Jesucristo realizó la salvación no triunfando sobre los imperios, sino muriendo en la cruz. No triunfando como triunfaban los emperadores, sino fracasando en la cruz. No convenciendo a los grandes de este mundo con su pompa y su grandeza, sino manifestándose resucitado a quienes decidieron esperarlo y a quienes, sorprendidos, recibieron su visita llena de vida en la resurrección. Y por eso nos reunimos los domingos, para celebrar que ha triunfado no la fuerza del mundo, no para juntarnos como una institución humana, sino para saber que nuestra fuerza y nuestro poder es solo Jesucristo, Jesucristo resucitado. Que Él nos ayude a vivir con intensidad y con profundidad nuestra fe. Muchas veces se pregunta a la gente: ¿y qué necesita la Iglesia? Pues lo que la Iglesia necesita es mi santidad, tu santidad, tu santidad y tu santidad, porque esa es la fuerza de Dios, cumplir la voluntad de Dios y seguir su voluntad. Vivir en la santidad en su presencia, vivir solo en Jesucristo. Centrar nuestros deseos, nuestras aspiraciones, centrar nuestra esperanza en Jesucristo. Que Él nos ayude a vivir cada domingo, cada día en su presencia, con entusiasmo, como lo debieron vivir aquellos apóstoles. Villalaco está muy lejos de donde vivieron Pedro y Santiago y Juan y todos los apóstoles, muy lejos. Se podía llegar por las calzadas. Y yo me imagino que algún día llegó algún cristiano hasta allí, no sé si Santiago o cualquier otro cristiano. No tardaron mucho en llegar, porque los cristianos llegaron a Palencia bien pronto. ¿Qué fuerza no tendrían esos hombres para convencer a aquel mundo? Y después de aquella villa que se hundió, el tan desarrollado mundo romano desapareció, pero lo que todavía a día de hoy queda en Villalaco es una antiquísima iglesia, testimonio de la fe de los apóstoles, de la fe de quienes creyeron solo en Jesucristo. El mundo romano cayó, la cruz de Cristo sigue viva. Profesemos ahora juntos nuestra fe, la fe de los apóstoles. Creo en Dios, Padre
Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre Todopoderoso. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Oremos por la Iglesia, el pueblo de Dios, que camina entre las zozobras de este mundo, para que siempre fundamente su esperanza solo en Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Oremos por las familias que sufren las consecuencias de la epidemia, por quienes han perdido su puesto de trabajo, por los que carecen de sustento, por todos los emigrantes. Roguemos al Señor. Por nuestro Señor Jesucristo hemos obtenido ahora la reconciliación. Oremos por las personas que están atrapadas en las cadenas de las adicciones, para que encuentren en el Evangelio la luz de la verdad y de la salvación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, para que no falten en la Iglesia apóstoles de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Oremos por los enfermos, por los ancianos, por todos los médicos y enfermeros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Por todos los difuntos que ya han partido de este mundo, para que sean admitidos en las moradas eternas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que según la doble condición de los dones que presentamos alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente, concédenos, por tu bondad, que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él, con su nacimiento, renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado. Al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Reinhard y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Has venido
Oremos. Señor, esta santa comunión contigo que hemos recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.